sido un periodo súper interesante, encuentro, para poder abrir temas de discusión en torno a elites, clase alta, poder, relaciones entre distintos grupos sociales, y con foco no solo en la sociedad chilena, sino que también en América Latina, con invitados internacionales, también de Europa. Entonces creo que el coloquio ha tenido este espacio de renovación, de discusiones, de aplicación de distintos temas, de distintos invitados, entonces es un gusto también ver caras que se mantienen y caras que se van incorporando, que ojalá se puedan sentir motivadas con estos temas. También los coloquios en su formato ideal no son solamente un espacio para tener presentadores, sino que también ir haciendo grupos de investigación. Y por cierto, hay que decir con una mirada más amplia, más allá del COES, de que los coloquios de elites y los espacios de discusión de elites están proliferando en la sociedad chilena, aparte de decir los esfuerzos que está haciendo Cristóbal y Juan Pablo Penales, en otros contextos, en otros espacios. Entonces, hay un buen momento, diría yo, para tener estos temas de discusión. Este coloquio lo organiza el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social desde el año 2022, como les decía, y forma parte de la agenda específica de elites, que es una agenda transversal al centro, que tiene estas 4 líneas de investigación, y esta es una de las agendas transversales que busca abrir espacios de discusión y de investigación, en particular sobre elites, clase alta, poder y sus distintos temas afines. Y en esta ocasión tenemos de invitada a Rosana Chiapa. El trabajo que nos va a presentar, ya pueden ver ahí, es quiénes son la élite en la academia, un análisis al campo de la economía en Chile. Y para presentarla brevemente, Roxana es investigadora adjunta de la línea de las dimensiones socioeconómicas del conflicto del COES, es doctora en educación superior de la Universidad de Washington, Seattle, en Estados Unidos. Actualmente es profesora asistente de la Universidad de Tarapacá, en Arica, investigadora asociada a la Universidad de Rhodes, en Sudáfrica, y del Centro de Innovación e Investigación de Posgrado de la Universidad de Washington, Estados Unidos. Su línea de investigación predominante son la sociología de la ciencia, procesos de estratificación social y educación superior internacional comparada. Junto a la presentación, como es el formato de este coloquio, tenemos después los comentarios de Bárbara Flores, que es investigadora adjunta también de la línea de las dimensiones socioeconómicas del conflicto del centro, es profesora asistente del Centro de Economía y Políticas Sociales, CEAS, de la Universidad Mayor, y también investigadora joven del Instituto Milenio para la Investigación del Cuidado, MICAE. Luego sus comentarios, vamos a tener un espacio de preguntas. Y como todo, hace estos 4 años, esto va a quedar grabado para que en el canal de YouTube del COES y eventualmente en redes sociales del Instituto de Sociología puedan verlo y revisarlo en web. Muchas gracias a todos y todas, también a la organización, Catalina Rojas, Tomás Herrera y el Museo Más Fácil. Y este trabajo forma parte de una agenda de investigación más amplia que llevo años desde que comenzó el doctorado preguntándome cómo la academia, la educación superior, los espacios científicos reproducen las desigualdades entre países, entre instituciones y grupos sociales. Y eso explica de repente que uso muchos sombreros durante la semana. Preparé una agenda de 6 puntos. Quería compartir este trabajo que yo les confieso fue muy difícil construir porque, como les contaré en la presentación, partí de datos secundarios reconstruyendo el campo de la economía y eso tomó muchísimo tiempo y posteriormente no ha sido tan fácil publicarlo. Y vamos a hablar sobre eso y después quería compartir con ustedes otro trabajo que tiene mucho que ver porque estamos mapeando las relaciones entre los efectos de clase social de origen, género y origen territorial en distintos momentos de las trayectorias académicas de un grupo de personas que se han ganado una beca doctoral. Estos son temas para mí muy importantes porque la academia, desde una mirada moderna, la educación superior, hace esta promesa de movilidad social, hace esta promesa de meritocracia, yo las veo así como promesas discursivas, y después hay mecanismos muy naturalizados que permiten que las estructuras sociales sigan reproduciendo esta asimetría. Y a mí me interesa, ok, lo sabemos teóricamente, pero ¿cómo se muestra esto en términos empíricos? Parto de la crítica, yo me muevo en el campo de la educación superior, ahí me sitúo, entonces
estuve leyendo muchísima literatura sobre esto de la utilización del término de élite. Me recuerdo una conversación hace un par de años, Jorge, que decíamos, es difícil definir quiénes son las élites, ¿no? Y cuáles son los atributos, cuál es ese poder de influencia. Entonces, de repente nos encontramos que usamos la palabra élite, universidades de élite, los académicos de élite, los estudiantes élite, etcétera, pero no problematizamos qué estamos diciendo con eso, ¿no? ¿Cuáles son esos atributos? Y entonces yo aquí, en una revisión, fui a buscar toda la literatura que hubiese utilizado estos términos de élite y encontré algunos atributos. La jerarquía académica, o sea, todos los profesores titulares, los asociados que están en el tenure track, tienen una posición de élite. Aquellos que se han ganado una beca, aquellos que revisan, por ejemplo, los fondos, podríamos decir, estas personas que pertenecen a los grupos de estudio, que hay varios que han pertenecido a los grupos de estudio, ¿somos élite o no? Esas personas, ¿no? Tienen esos niveles de influencia, ¿en qué espacio? Y ahí hay un concepto de campo muy importante. Recuerdo cuando comencé este trabajo, y le agradezco mucho al colega Cristóbal Villalobos, definir el campo, ¿no? ¿De qué campo estamos hablando en términos de influencia? Particularmente en la academia, donde la academia está organizacionalmente distribuida en términos disciplinares, ¿sí? Y eso se reproduce tanto en términos de las jerarquías de estas disciplinas, en la organización de la universidad, pero también de la aprendizaje, ¿ya? Y de toda esta estructura de diseminación del conocimiento. Y bueno, en esta crítica a la literatura de educación superior, yo digo, bueno, hay preguntas que son esenciales que están en la literatura de sociología que necesitamos poner en cuestión. Por ejemplo, la pregunta, hablamos de una élite o más élites. ¿Cuál es el nivel de cohesión entre esas élites? ¿Qué tipo de metodología utilizamos? O sabemos de las escalas clásicas, la posicional, la reputacional o esta escala de diferenciación. Pero eso nos puede arrojar distintos tipos de resultados de quiénes son las élites. Por ahí el otro día veía académicos de élite porque son los más populares en redes sociales, ¿ya? Porque claro, hay un nivel de influencia de esos académicos en el espacio público. ¿Qué te hace llevar eso a esas posiciones? Entonces, lo que, así muy dándole vuelta y conversando con otros colegas, deberíamos explorar qué tal si mapeamos el campo y en vez de definir por atributos fijos, así estables, quiénes son las élites, vale decir, en vez de optar por los autores, los 10 más citados o el ranking top, vamos a tomar todos los capitales que se están poniendo en disputa en este campo, ¿ya? Y ya habiendo utilizado el método estadístico de clases latentes, nos fuimos a preguntar si cuando mapeamos esos capitales y aplicamos este método estadístico podemos identificar subgrupos dentro de este campo, de un campo disciplinar que en este caso fue la economía. Entonces usamos un modelo de clase latente, nos metimos en la teoría de campos de Bourdieu y en la disciplina económica. Y aquí les recuerdo, esto es parte del fondo de iniciación, yo recibí algunas críticas y comentarios. Partiste en un campo que es de élite, ¿no? Como en sí mismo, ¿no? La economía en términos de la jerarquía disciplinar que tienen las ciencias sociales, esta matematización que sufrió un cambio en la disciplina en los últimos 40, 50 años por lo que he podido aprender, que genera esta disciplina en un rol y una jerarquía epistémica por sobre la sociología, por sobre la psicología, la antropología, adquiere esta matematización, que le da este estatus, ¿no? De la disciplina que controla, que te dice. Y por otro lado, que es muy importante, yo se lo conversaba con un colega del doctorado de la Universidad Católica del Norte, ¿no? de este rol político que ha tenido la economía de influencia, las intelectuales de departamentos de economía que cambiaron el destino de Chile, ¿no? Estamos hablando aquí mismo desde la Universidad Católica, los Chicago Boys eran académicos y fueron y tomaron ese rol de ir a estudiar a través de una beca de la Fundación Ford, que le permitió generar una movilidad internacional y después ellos llegan en su rol de expertos, tecnócratas, a asesorar al gobierno a la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet para instalar este modelo neoliberal. Y después hay una serie de otras infraestructuras en los centros de investigación, donde también son los economistas, no podemos olvidar el rol del CIEPLAN y la importancia que tuvo este instituto en la construcción y la transición hacia la democracia. Bueno, toda esta contextualización, sin duda sabemos que los economistas tienen un rol muy importante en la administración del Estado. Hay un libro muy famoso que quizás ustedes lo conocen,
de Verónica Montesino, que es el segundo autor, su nombre Markov, su apellido, los economistas en las Américas, y ellos dicen ahí muy claramente, la hegemonía que tiene la economía en Chile es muy superior a la que se vislumbra en otros países de Latinoamérica. Y eso me quedó muy grabado también entrevistando a economistas, algo que no muestro aquí, pero puedo hablar al respecto. Bueno, la academia es un subcampo de esta élite cultural con sistemas de legitimación y regulación muy propios, ¿no? Y estos sistemas yo creo que hay que ser muy conscientes en el momento que estamos viviendo hoy día en Chile, estamos en un proceso de masificación de la educación superior, pero también esa masificación, esa promesa de movilidad social de la clase social más baja viene con mecanismos de diferenciación y a la vez la academia en los últimos 20 años ha sufrido una serie de transformaciones y de regulaciones que antes no existían. Y los procesos de acreditación institucional colocan y instalan mecanismos de legitimación principalmente asociados a la productividad científica para determinar formas de garantizar estos prestigios. Aquí está un gráfico de cómo ha aumentado la cantidad de becas de doctorado. Yo siempre lo muestro porque, claro, estamos hablando de las élites académicas, pero para entrar a la academia hoy día, algo que no era realidad hace 25 años, es tener un doctorado. Y las posibilidades de alcanzar un doctorado hoy día son mayores que las que existían, producto tanto de las becas que impulsó el Estado desde el año 2008, esta expansión de becas a nivel internacional, pero también donde se aumentan, y ahí se nota claramente en ese año 2008 el lanzamiento del programa de becas Chile, donde hay la mayor cantidad de becas entregadas, financiadas por el Estado de Chile, y ahora estamos alrededor de 1.100 becas. Yo diría un cuarto de esas becas van al extranjero, principalmente a universidades top rankeadas, también a veces llamadas universidades de élite, y los otros 3/4 están en universidades chilenas. Bueno, sabemos muy bien el rol de las universidades de élite como estos mecanismos de reproducción, y aquí este es un trabajo que publicamos de mi tesis doctoral con mi colega Paulina Pérez. Yo me encantaría volver a hacer este tipo de datos. Pudimos mapear los efectos de clase social de origen con los salarios que tenían los doctores en ese momento trabajando en Chile, a través de la encuesta carrera de doctores. En ese momento se mapeaba, se consideraba en la institución de secundaria y también el nivel educacional de la madre, lo que nos permitió establecer esta relación. Y ahí hay algo muy claro, entonces mostremos que hay una relación directa entre la clase social de origen y el prestigio de las instituciones donde van estas personas. Y esto de aquí son los tracks de ingresos. En esa encuesta le pedían a las personas graduadas de doctor, indica tu nivel salarial, ¿no? En un track de 1 a 7, creo que esto era menos de 1 millón, y por acá estábamos sobre los 5 o 6 millones, donde también se refleja esta relación entre el prestigio de las universidades y los niveles salariales. Lo que concluimos en ese estudio, que fue, yo creo que hasta el día de hoy, y van a volver a acceder a esos datos y poder actualizarlo, era que después de controlar por el efecto indirecto de clase que se media a través del acceso desigual a instituciones de prestigio, las personas de clase social más baja, después de controlar por todo, seguían recibiendo alrededor de $2.300 menos que aquellas que venían de la clase social más alta. Y aquí hay varias supuestos que hay que entender, tiene que ver con relaciones que había que separar, una con las disciplinas, una relación disciplinar, también de las instituciones a donde acceden estas personas al momento de trabajar. Y que esto tiene que ver con el sesgo que se produce en los procesos de contratación. Las personas que vienen de las universidades más prestigiosas suelen ser contratadas en universidades de prestigio equivalente, y esas instituciones normalmente tienen mayores recursos, lo que les permite hacer más investigación, tienen estudiantes que demandan menos en términos de procesos de acompañamiento. Me estoy extendiendo, quiero dejar tiempo para la discusión, así que paso. Si podemos volver a estos temas si ustedes les gusta en un momento. Bueno, entonces la definición del campo, la identificación de los capitales. Sabemos que los campos son espacios que están organizados estructuralmente de manera jerárquica, que los actores están ahí compitiendo, disputando por esos capitales que son los más valiosos. Y algo muy importante que me ayudó muchísimo a pensar, ha sido un libro que alguna vez pienso que debería escribir algo así con el Homo Academicus in Chiles de Deportivo, es esta fuerza antagonista, ¿no?
porque el discurso meritocrático, a pesar de toda la evidencia que existe respecto a los límites de ese discurso meritocrático, sigue siendo muy fuerte. Y eso se escucha en las entrevistas con los académicos, en los procesos de contratación, en los procesos de quién obtiene las promociones académicas, cuáles son las relaciones, la meritocracia, el reconocimiento de la contribución intelectual es lo más importante. Creo que es al lado, probablemente compartiendo un saber. Ah, miren. Maravilloso. Bueno, entonces, ¿quiénes son las élites académicas? ¿Cómo llegamos a ese espacio? Muy brevemente aquí, uno de los trabajos que al menos más me gustó en esta investigación, y traté de hacer lo mismo con los campos de la ingeniería industrial y las leyes, era caracterizar el campo. O sea, disciplinarmente no podemos pensar que las élites académicas se comportan de la misma manera en todas las disciplinas. Ahí hay una cultura organizacional y mecanismos de legitimidad que son súper importantes. Y bueno, entonces se buscó una instancia de la hegemonía profesional, dice Verónica Montesino en este libro Los economistas de Latinoamérica, todo el trabajo que se ha realizado por Patricio Silvia, Trinidad y otros respecto a este rol protagónico de los economistas, el rol de los Chicago Boys, es un campo altamente internacionalizado, eso lo mapeé, pero también me llamaba mucho la atención con las entrevistas de académicos extranjeros que señalaban el número de académicos extranjeros que existían en los departamentos de economía en los años 90 eran superiores que en otras disciplinas, y esto tiene que ver con la matematización de la disciplina y estos currículos estandarizados, hay más movilidad, históricamente dominado por hombres. Y eso es realmente, en algunos departamentos, o sea, 2 o 3 mujeres, es impresionante. Yo diría que la brecha de género en el campo de economía es mayor que la brecha de género en ingeniería. Mayor representación de personas que provienen de estatus socioeconómicos altos. En esta oportunidad, los datos que yo voy a mostrar aquí, desafortunadamente no accedí a la clase social de origen de estos académicos de manera cuantitativa, porque fue reconstruir el campo de datos secundarios. Lo que estoy ahora cocinando con otros colegas, ahora se y algo también muy interesante es notar el rol que están cumpliendo las asociaciones profesionales de economistas en Inglaterra, en Estados Unidos, por llevar una agenda de diversidad. Este reporte viene de la British o la Royal Association of Economists, y que demandan y hacen esta pregunta: ¿por qué la economía es tan débil? ¿Por qué hay tan pocas personas de clase social baja? Hay un trabajo de Anne Stamburi del MIT donde hice esta comparación en Estados Unidos sobre la representación de personas de clase social, de padres de personas que no tenían padres universitarios, los First Generation Students, y encontró que la economía, gran sorpresa, era la disciplina con menor representación de esos estudiantes, ¿no? Para decir, los capitales que necesitas para acceder al campo son más altos que en el resto de la disciplina. Ya, el enfoque metodológico que les contaba, y esta fue el ejercicio, así como la hazaña. Primero, definir quién es el campo de la economía, dónde está, porque una parte yo empecé muy ambiciosa, yo quería todos los economistas de todo el país, en todos los departamentos. Me cabecié muchísimo. Porque primero iba a los departamentos, hay 52, en el momento que yo comencé a construir esta base de datos, había 52 carreras de ingeniería comercial. Al haber 52 carreras de ingeniería comercial, dije, los voy a mapear a todos. Pero empecé a encontrarme con la ingeniería comercial y había psicólogos, sociólogos, ingenieros. Y claro, están los departamentos de economía, pero hay dinámicas internas que determinan por qué esta persona está allí. ¿Voy a considerarlo dentro del campo? ¿No? Luego estaba toda esta discusión de la gente de la economía que no está en la economía, ¿no? Los que están en el departamento, en el instituto de gobierno, en sociología, los que están en la bolsa, los que son profesores part-time. Yo creo que empecé y llegué como a 800 personas. Pero después reconstruir sus trayectorias y después mapear su productividad científica, porque de esto se trataba. Era empezar a mapear el campo y reconstruir, ¿no? Yo quería ver cuáles eran esos capitales que se estaban disputando. Pero tomé la decisión de que me voy a focalizar exclusivamente en los economistas que trabajan en departamentos de economía. Y los departamentos de economía estaban establecidos, algunos que tienen instituto, otros que tienen una unidad de economía, pero eran unidades que daban el grado de economía. ¿Ya? El grado a nivel de pregrado, el doctorado, una maestría. Por ejemplo, en la Universidad de Chile, en el departamento,
en la Facultad de Ciencias Físicas existe un magíster de Economía. Y ese magíster de Economía es un centro que está asociado a ese instituto, pero solamente a nivel de maestría. Y en paralelo, la FEM tiene otra maestría de Economía. Bueno, esas dos personas están aquí porque eran declaradas de magíster en Economía. Otro dato que probablemente no sé si hay alguien que no es de Chile, pero aquí en Economía me parte estudiando Ingeniería Comercial. Es una especialidad, y es una especialidad que está solo en 13 departamentos, en 12 departamentos a nivel de pregrado, al menos en el año 2021, y tenemos la gran mayoría no lo tiene. O sea, ya está muy segmentado. Y de esos departamentos solo hay 3 que no están en la región metropolitana. Estos fueron los capitales que yo traté de mapear. Primero, el reconocimiento científico y su productividad. Entonces ahí fui a la base de datos Scopus y traté de obtener su Edge Index, ¿sí? En los últimos años. Luego está, acá esto también es muy interesante, la economía tiene una disposición al elitismo, entonces tiene una fuente, un repositorio que se llama REPEC, que trata de mapear todo el campo de la economía, que a la vez es una fuente de producción de rankings en función de la productividad científica. Y ahí tiene rankings, los 12, creo que es el 12.5% de los economistas en Latinoamérica, los que son en Centroamérica. Una seguidilla de rankings tanto a nivel de los economistas, de regiones y de las instituciones. También incluye ese ranking. Chile, hay uno, José de Gregorio, por muchos años ha sido el economista rankeado número 1 en esa lista. La influencia directa que tienen los economistas en el campo político. Yo también quería hacerlo con el campo económico, entonces también lo fui a buscar cuántos de ellos estaban en la bolsa, cuántos de ellos eran directores de empresas. De verdad, eso fue como mi ambición, ¿no? Yo quería mapear todo el campo. ¿Cuál era el nivel de influencia? Muy inspirada por esta discusión que Jorge y otros colegas han estado también demandando, el nivel de cohesión entre las élites. Operan aquí, pero también tienen influencia allá. ¿Cómo este capital técnico es transformado? Bueno, no me resultó. Casi lo intenté con las 500 empresas, en los nombres, me estaba encontrando mucho. Aborté esa misión, pero sí hice el ejercicio de mapear sus currículums para identificar aquellos cargos donde ellos habían sido designados en una posición política. Y esto también es una limitación, porque solo sé de aquellos que lo dicen, pero sabemos que hay una serie de asesoría que ocurre en las sombras, ¿no? Eso que lo dijo muy bien en el artículo, porque claro, el porcentaje puede ser mucho menor, está subestimado en función de quienes realmente están haciendo su influencia. La afiliación con las universidades de élite, tanto a nivel de donde estudiaron el doctorado, pero también en donde están trabajando, su jerarquía académica y los años que llevan compitiendo en el campo que está mapeado por el Sustainability. Ya, este es el ejercicio de mapear el campo. Primer dato muy importante, 15% de las mujeres. En Estados Unidos, si no mal recuerdo, creo que es alrededor del 28-30%. A nivel país, las mujeres son alrededor de 43%. Economía, las mujeres están subrepresentadas. La jerarquía académica, el 30% de estas personas, fueron 214 personas que yo mapeé. 30% alcanzaron la jerarquía de full professor. Esta fue muy interesante, tratamos de ver el índice H sobre 6, era un cuarto, había un montón de gente que tenía índice H0, eso también me llamó muchísimo la atención. Esto es la base de datos Scopus. El Scopus también tiene, uno podría decir, bueno, ¿por qué no miraste otras revistas? Pero la gracia de Scopus es que muchas de las revistas que son Web of Science, estas top 10 revistas, también están en Scopus. Entonces, como que me permitía alcanzar una mayor complejidad, una mayor cobertura de estas revistas. Listado en estos rankings, está bien distribuido en los primeros dos. El 18.2% está en estos top 50, los otros 18.2 están en el 51 a 127, en total el 12.5 de los economistas eran 127 personas, perdón, el último economista chileno estaba en el 127 posición, en la posición 127, y la mayoría de ellos no estaba listado en este ranking. ¿Dónde estudiaron? ¿Ya? Aquí algo que también es muy característico del campo de economía, los top 10, top 10 journals, top 10 departamentos de economía, ¿no es cierto? Como que si está en el top 15, no. Es top 10, ¿no? Y esta jerarquía de los departamentos era muy interesante porque el porcentaje de quienes estudiaron en esos departamentos, aquí estamos incluyendo MIT, Harvard,
Princeton, pero no está, por ejemplo, en la Universidad de Pensilvania, ¿no? Tenemos un ministro de Economía que está en la Universidad de Pensilvania. Yo ahí pensaba el otro día que cómo esto me hace, ¿no? Me tensiona mis hallazgos frente a estas otras, la influencia del campo político y la reputación de estas instituciones. Hoy día ministro de Hacienda. No me preocupo. Alcanzar una posición en el tenure track, 68%, perdón, 68% de la muestra tiene una posición. Acá cuando digo tenure track me estoy refiriendo que es asistente, es asociado, está en full professor, pero están trabajando en un cargo estable, no están así como todos los profesores expertos. Y la mayoría de ellos, y eso también es súper interesante, los departamentos de elite, y aquí la definición viene de Cristóbal Villalobos cuando él define y hace este paper muy novedoso, muestra la relación entre universidad de pregrado y disciplina. No solamente la tenemos que pensar en términos de universidad, sino también la relación con disciplinar. Está en esos departamentos, que yo me estoy refiriendo a la Universidad de Chile, la Universidad Católica, la Universidad de Oceanía, la Universidad del Desarrollo, y creo que es la Universidad de los Andes. Son los departamentos más grandes, y por lo tanto tienen más economistas. Son los que también dan la mayor cantidad de grados académicos. Y la influencia política, aquí yo creo que 19%, o sea, en realidad la mayoría de los economistas en mi muestra no ha tenido un cargo político de representación designado por el Poder Ejecutivo. Y su trayectoria aquí está bastante distribuida. Entonces, el modelo de clases latente, uno se va preguntando, tienes todos estos datos y partes con la clase cero. O sea, tienes una clase, no tienes clase, son todos iguales. Y empiezas a probar hipótesis en función de cómo este modelo te está mostrando que hay subgrupos adentro de la clase. Y aquí hay una serie de parámetros de índices estadísticos que no voy a extenderme, pero empieza uno a hacer este ejercicio, ¿no? Con Bárbara recién discutíamos si son 3 grupos o 4 grupos, particularmente por este grupo. Las variables que yo utilicé anteriormente, aquí la que tiene más peso, donde tengo más elementos, probablemente están asociadas al conocimiento científico. 7 minutos, ya, ok. Están asociadas al campo científico. Y entonces, eso es lo que está moviendo quiénes son y quiénes no. Y yo mi fundamento para decir, bueno, el campo científico hoy día, producto de las regulaciones que existen a través de los procesos de acreditación, está determinando, al menos en el campo de la academia, quiénes tienen más poder, los que producen más, los que publican más en revistas de menor impacto, los que están en universidades más prestigiosas. Y aquí hay algo que, si ustedes ven, está en una relación directa con el tiempo. Primero tenemos una vieja élite, ¿no?, que ha estado muchísimo más tiempo, que son los que conservan la mayor cantidad de capital científico, los que tienen también que aparecen, la mayoría de ellos están rankeados en los top 50 de los economistas. Aquí hay un par de mujeres, ¿ya? Alejandra Mizar es una de ellas, ¿ya? Hoy día prorectora de la Universidad de Chile. Elite en desarrollo. Le puse elite en desarrollo, le pusimos elite en desarrollo porque se parece muchísimo a la vieja elite, pero no ha estado tanto tiempo en el tiempo. De hecho, este grupo tiene indicadores de productividad científica más altos que el otro grupo, ¿no? Y aquí hay un tercer grupo, que están los nuevos y los rezagados. Y los nuevos son personas que llegaron hace poco a la disciplina, su última publicación es en menos de 9 años, la mayoría de ellos tienen muy pocas publicaciones, y también hay un grupo de académicos que es mayor, pero que no ha publicado. Entonces, lo que está mostrando mi modelo aquí es que el capital científico está determinando un poco quiénes son estos sujetos y cuál es esa clasificación. Este mapa puede mostrar mejor la diferencia, ¿no?, entre estos capitales. Entonces, primero la jerarquía, como la estructura de género está ahí influenciando. Tenemos el 0.9%, perdón, 9% de mujeres en ese grupo, en la vieja elite, 22% en el grupo que tiene menos estatus. Es decir, las mujeres están subrepresentadas en el campo y están concentradas en el grupo que tiene menos, que estaría más lejos de la posición de elite, ¿no? Llamar su atención, por ejemplo, en cómo se diferencia en términos de quiénes son profesores full professors, donde la gran mayoría están en esa categoría. Y aquí, 78% de la vieja elite, ninguno en el caso de la academia, de aquellos que están en desarrollo, y 16% del grupo de los que están
pegado, los rezagados y los nuevos. Y ese 16% corresponde a los más viejos. La diferencia en términos de las publicaciones, y como me queda poco tiempo, no voy a comentar el modelo acá, solo algunos comentarios. Entonces, ¿de qué sirve todo este ejercicio? Que fue extenuante, ¿no? Primero, yo creo que acá a mí lo que me inspiró fue el desafío metodológico de identificar élites y tomarlo de una manera que no fuese con este atributo fijo, sino con la concurrencia de capitales. Y eso habla de un ejercicio de estratificación. Quizás, más que pensar en élite, quizás tendría que decir cómo este modelo permite estratificar campos. Otra cosa que es interesante y que habilita, y lo he dicho un par de veces, que preguntamos quiénes son las élites, porque acá no coloqué los nombres, ¿no? En una audiencia quizás para otro grupo de la audiencia habría sido interesante ver quién estaba, cómo habían aparecido. Pero saber quiénes son también nos permite hacernos preguntas respecto a los mecanismos de cierre que tienen estas personas. ¿Cuáles son los compromisos que ellos tienen para disputar este atletismo que tiene el campo? Es un poco lo que abordo en la metodología cualitativa, porque entrevisté en paralelo a este ejercicio 37 personas que estaban en distintas posiciones. Alrededor del 50% de esas 37 están en una posición de élite. Y ratifica este rol de las universidades como reproductores de estos privilegios. Voy a terminar con esto muy breve. Esto es como mi nuevo, mi nueva inspiración. Estoy mapeando a 3.000 personas que se ganaron una beca de doctorado entre el año 2014 y 2016. Mismo ejercicio. La diferencia de este ejercicio es que partí con los que ellos habían ganado la beca. Entonces, aquí hay algo interesante. Estoy diciendo, todas estas personas alcanzaron una beca del gobierno financiada por el Estado de Chile y tienen una serie de competencias en términos técnicos que les permite, ¿no?, continuar un doctorado. Aquí estoy hablando solamente de las personas chilenas. Esta base de datos me mostraba el RBD del establecimiento secundario. Entonces, con esa información empecé a mapear esa trayectoria. Y esta es la construcción de grupos socioeconómicos que vienen del Ministerio. El Ministerio de Educación en Chile clasifica los colegios en ese establecimiento. Como yo tengo el RBD, yo podría saber, esta persona estudió en este colegio tiene la mayoría de sus estudiantes, dado los niveles de estratificación, está en este nivel socioeconómico. Y esto lo quiero mostrar. Ahora, esto es lo que estoy mapeando ahora. Estoy tratando de mapear todos estos efectos, región de origen, clase social y género, tanto en el proceso del nivel de acreditación de las universidades de pregrado, el prestigio de la universidad de posgrado, que se construye a través de ranking, y las publicaciones después del doctorado. Al mapear las publicaciones después del doctorado, me estoy diciendo que aquí incide la propiedad científica. Esto no es novedoso, ya lo otro ya un poco lo he hecho. Esto no es novedoso. Y aquí es donde estoy fascinada, el otro día lo comentaba con algunos colegas. Esta es la distribución de becas en términos de clase social de origen. Noten esto, uno de los campos de legitimación tiene que ver con las universidades de élite. ¿Dónde estudiaste el doctorado? La clase social está sobrerepresentada en este tipo de becas. También lo habíamos mapeado antes. No es novedoso, pero sí interesante tenerlo en consideración, ¿no? Cuando especialmente en los procesos de contratación, cuando tenemos procesos de contratación que están centrados por el prestigio de la universidad del doctorado, estamos introduciendo un sesgo de clase social de origen. Ya, y aquí con esto termino. La relación entre la clase social de origen, entre el pregrado y el doctorado, se comporta de la misma manera que lo vino diciendo la sociología por mucho tiempo. Lo que es distinto es que la clase social de origen tanto sigue incidiendo para aquellas personas que vienen de las clases sociales medias y medias altas en comparación con los que crecen en la situación más ventajosa, las clases más altas, en sus productividad científica. 0.05 no es tanto, desviaciones estándar menos para los de clase media y 0.05 para las personas de clase social media alta y 0.051 para las personas de clase social media. Las personas de la clase social más baja no reportan diferencias significativas con las personas de la clase social más baja. Vale decir, hay algo que está ocurriendo allí entre la clase media. Las diferencias, la clase media se comporta de la manera que nosotros esperaríamos en términos de reproducción, pero la clase social más baja no. Y el mismo efecto lo encontramos en la región territorial. Las personas que vienen de otras regiones, yo les mostraba aquí brevemente, clasificamos la región de origen, acá me faltó agregar región metropolitana. La región metropolitana es el grupo de referencia.
la región de Valparaíso y Concepción, porque son esos lugares donde existe mayor concentración de universidades y oportunidades, y la región metropolitana versus las otras regiones. Las personas que vienen de otras regiones tienen un efecto directo en sus publicaciones mayor que el resto. Y eso es muy interesante. No tengo, aquí puede ser que estoy mirando el número de publicaciones después del doctorado, que quizás habría que ver prestigio, pero allá está ocurriendo, yo creo que esta sería una hipótesis con las entrevistas, que para poder llegar a la academia y entrar y ganarte este doctorado, tú tuviste que tener estrategias de redes, de participación en términos de productividad científica, que no tuvieron la misma relevancia que para otras personas que probablemente tenían más capitales para navegar esos espacios. Esto todavía estamos en hipótesis, por eso es trabajo en progreso. Y ser mujer no tiene un efecto significativo en la etapa de elección de universidades de pregrado y doctorado, pero es una de las variables más importantes en el momento de la productividad científica. Bueno, lo que estoy diciendo aquí entonces es que esta jerarquía, estos atributos heredados, tienen un efecto en la trayectoria, pero se comportan de una manera mucho más compleja de lo que uno podría predecir. Eso, muchísimas gracias. Perdón porque me pasé el tiempo. Gracias primero a Jorge Roxana por invitarme a hacer estos comentarios. Recibí el manuscrito, así que tuve la oportunidad de leer toda la investigación, lo disfruté mucho. Es difícil abstraerse siendo economista de formación, entonces primero voy a hacer mis comentarios como investigadora, tratando de ser imparcial, para luego comentar también algunas impresiones desde mi propia trayectoria. Entonces, quiero partir comentando y felicitando a las autoras. Yo también soy parte de la Agenda de Género de COES, en el que estamos desarrollando un trabajo sobre la efectividad de las políticas de equidad de género en la academia. Y en ese proyecto hemos estado tratando de construir bases muy similares a las que ha construido Roxana, y conozco a ciencia cierta, doy fe de lo difícil que es unir y consolidar este tipo de información. Y como primer comentario, y que siempre lo hemos dicho desde el MaxiCOES, es que tenemos que hacer un llamado urgente a las políticas públicas de educación superior y del Ministerio de Educación de poder sistematizar la información de nuestras instituciones de educación superior. Uno no puede acceder a los listados de plantas académicas, ni siquiera divididos por sexo, porque eso va como en contra son datos sensibles que pueden afectar contra la confidencialidad, siendo que los académicos ya no podemos ser personas más públicas y está tú googleas el nombre, están las publicaciones, tu posición, afiliación, etc. Entonces, bueno, felicitaciones primero por el esfuerzo, se agradece muchísimo este tipo de iniciativas para poder entender estas dimensiones de poder, prestigio y jerarquías dentro de la academia y en especial en la economía. Entonces, básicamente no voy a hacer un resumen porque Roxana explicó muy bien su investigación, pero básicamente es un paper que trata sobre cómo identificamos a estas élites en la academia. Tiene un marco conceptual muy rico porque además avanza en esta descripción muy bibliométrica de lo que es la productividad científica hacia una dimensión más multidimensional de lo que significa pertenecer a este grupo selecto en la academia. Entonces, contribuye a explicar este aporte de los distintos capitales. Bueno, tenemos la metodología que es cuantitativa, es lo que también se valora, porque cuando uno estudia investigaciones acerca de trayectorias académicas en general, son estudios muy cualitativos y por lo tanto también es un aporte. Entonces, contribuye ciertamente a la discusión y la relevancia. Tenemos datos de distintas fuentes, web scraping, bases de datos. No voy a entrar en detalles porque básicamente Roxana ya lo comentó.
Ahora, de los resultados principales están estos tres grupos que mencionó Roxana. Está esta vieja élite, la élite potencial, y las personas nuevas y aquellos rezagados. Y aquí hay muchos comentarios que quisiera hacer. Y algo interesante que tiene que ver es la influencia política del pasado, que tiene este grupo perteneciente a la élite más consolidada dentro de los economistas. Algo que desaparece en el tiempo, y eso tiene que ver justamente, como dijo Roxana, con estos procesos de regulación en cuanto a la productividad académica, donde las universidades ahora tienen que contratar y velar porque se cumplan ciertos criterios de productividad, que años atrás eso no estaba. Entonces se podía participar de manera más liviana, con menos restricciones entre gobierno y academia. Entonces, primero, ya valoré el esfuerzo por la base de datos y el llamado a sistematizar bases de información que sean de alguna manera equiparables entre universidades para poder hacer este tipo de estudios. Y hay algo aquí importante que tiene que ver con la relación entre el marco conceptual que hacen las autoras al principio y los resultados, porque finalmente existe un marco conceptual muy rico respecto a los tipos de capital que pueden tener las personas dentro de la academia, pero luego al hacer la discusión no es tan claro este link entre marco conceptual y resultado. ¿Y por qué? Porque finalmente, dada la restricción de los datos que existen, caemos de nuevo en esta medición muy reduccionista de lo que es la producción científica, que tiene que ver con los artículos académicos publicados, las citas, la jerarquía académica, etc. Pero hay, por ejemplo, factores que son fundamentales en las trayectorias académicas, que es el rol de las coautorías. Por ejemplo, ¿cuántas personas de esta vieja élite está coautoreando con esta élite potencial? Estos cruces, en estos tres grupos, si es que se dan o no, creo que es fundamental para entender un poco el capital cultural heredado y también social, y cómo vamos forjando las redes, los nuevos economistas con los viejos economistas. Entonces el rol de las redes es fundamental, y las coautorías. Y bueno, obviamente entendemos que es un estudio de caso, pero aún así, ¿cuánto podemos extrapolar desde la economía hacia otras disciplinas? Y es un poco lo que estamos tratando de hacer en el Máxico, es de mirar también qué ocurre en otras disciplinas, porque si bien la economía tiene este estatus más del poder político que tuvo en el pasado, actualmente, con el gobierno joven, por ejemplo, en la sociología también ha sido súper relevante, súper influyente actualmente, y también la academia se está moviendo fuertemente a este mundo de la interdisciplina. Entonces también ahí hay un costo en no mirar justamente a esos economistas que están fuera de los departamentos de economía, tendiendo estos puentes en las escuelas de gobierno, en los centros de investigación. Ahora también, dadas las restricciones de los datos, tampoco se puede tener esta noción muy precisa de lo que es capital. Volviendo a la definición de capital y mi mirada como economista, un capital es algo por lo cual tú inviertes en un principio, accedes a ciertos costos en un inicio para tener retornos futuros. Ese capital, tú puedes invertir en el capital, pero ese capital también se va depreciando con el tiempo. Entonces, esta mirada dinámica del capital, de cuánto tiempo tú inviertes en ciertos capitales, se pierde con esta mirada estática donde tú ves cuántas publicaciones tienes hoy, cuál era el ranking cuando estudió, cuál es el ranking hoy de la posición en que está. Porque ese ranking es dinámico, todas las variables son dinámicas en el
tiempo, y entonces creo personalmente que para tomar lecciones de la vieja elite hay que ir a mirar qué ocurría con ese grupo, pero cuando era joven. ¿En qué invirtió ese grupo? ¿En qué tipo de capital invirtió ese grupo cuando era joven? ¿Fue solo la universidad de origen? ¿Fue solo su clase social de origen? ¿O fue que además hicieron buenas redes haciendo sus estudios de doctorado? Pero algo que es más importante aún tiene que ver justamente con la expansión del sistema de educación superior y las personas que están estudiando y accediendo a la carrera de economía, muchos más egresados economistas y también obteniendo becas de doctorado. Entonces, ese mayor número de doctores en economía afecta, por supuesto, la obtención de una posición académica. Y esto no es propio de la economía, está pasando una crisis porque el país ha invertido muchísimo en becas Chile, pero no ha sabido complementarlo con políticas de posicionamiento cuando ya se gradúan. Cómo vuelven y dónde finalmente van a trabajar y dónde se van a insertar esos doctores. Entonces, si tú aumentas las becas, por supuesto necesitas aumentar las plazas de donde trabajan esas personas a la vuelta. Y eso no se ha visto que haya crecido con tanta fuerza. Por lo tanto, cuando vamos a estudiar este grupo de los recién llegados, de las personas más jóvenes, estas personas, por supuesto, que tienen un mayor costo de la inserción laboral. Y de hecho, si uno ve, por ejemplo, saqué este paper del Journal of Economic Perspective, esto es los graduados en economía en Estados Unidos, pero lo que se ve aquí no lo ven tan chiquitito, porque está chiquitito, pero muestra dónde y en qué sector van los economistas recién graduados. Y resulta que si se fijan, academia, los que se graduaban entre el 2001 y el 2005, el 63% de los doctores iba a la academia, versus ahora, el 2017, 55%, es decir, 10 puntos porcentuales menos de lo que ocurría hace 10 años atrás. Eso quiere decir que, obviamente, hay otros espacios y es favorable que los doctores se integren al gobierno, a consultoría más independientes y sobre todo el sector tecnológico. Hablaban principalmente cómo los doctores ahora se iban a Silicon Valley, por ejemplo. Entonces, a generar más patentes y desarrollo de productos. Entonces eso, hay un aumento en el tiempo, pero como decía Roxana, no todos los economistas de élite necesariamente tienen que estar en la academia. Y dado que las plazas no aumentan, especialmente en Chile, es muy probable que veamos doctores en el futuro en otras industrias. Y otro punto que afecta también es esta capital intelectual, tiene que ver con la facilidad con la cual podemos publicar. Estos son los papers enviados a American Economic Review, que es una de las revistas top 5, desde el 2001 hasta ahora. Y si ustedes se fijan, el 2001 se enviaban 930 papers al año para revisión, ya el 2022 1700, casi se ha doblado la cantidad de papers que se envían. Pero, ¿cuáles son publicados? De 96 ha pasado a 120. Es decir, mientras la cantidad de personas va aumentando, la cantidad de investigación va aumentando, el lugar donde pueden trabajar y donde pueden publicar se mantiene muy fijo. Y eso limita, entonces, la capacidad de mostrar y aumentar en estos indicadores que tiene Roxana en su investigación. Porque por más que estemos investigando, trabajando y haciendo investigación de calidad, no hay espacio para publicar y la competencia es cada vez mayor. Y algo que, si lleváramos esto a los años 70, era algo que era mucho más holgado incluso. Para terminar, contarles un poco del proyecto y de los aportes que podemos hacer
relacionado a esta investigación en particular desde nuestro proyecto. Uno que tiene que ver con el género, que como mostraba Roxana es parte importante, una estructura social muy marcada en economía donde somos minoría, y el género y las mujeres principalmente asumen muchas responsabilidades de cuidado. Todo esto se cruza en trayectorias de vida donde está la maternidad y ahora actualmente con el proceso de envejecimiento vamos a cuidar a nuestros padres y entonces, o personas dependientes de la familia, y por lo tanto hay una mirada de género que es importante mirar en detalle, porque algo que se invisibiliza mucho cuando se ven estos indicadores de trayectorias tiene que ver con los cuidados, la gestión del tiempo y la gestión académica. Entonces me vuelvo a preguntar, esta Edith vieja, ¿cuánto tiempo en sus trayectorias de jóvenes invirtieron en gestión académica, gestión de estudiantil? ¿Cuánto hicieron en otras actividades que generalmente asumen las mujeres y actualmente asumen las mujeres en la academia? Entonces, además de considerar justamente estos indicadores duros de productividad científica, también mirar cómo hemos construido también y aportado la formación de capital humano nuevo, por ejemplo, en guías de tesis, de posgrado, pregrado, es importante también porque desde ahí también estamos generando conocimiento y aportando al desarrollo de la sociedad. Por lo tanto, hay mucho por lo que se puede complementar. Obviamente la disponibilidad de datos es difícil, pero ciertamente este estudio avanza en esta línea, así que se agradece.